En esta clase vamos a dar algunas aclaraciones sobre cómo resolver el ejercicio 10 referido a rectas de la unidad número 2 de funciones. En primer lugar vamos a recordar las ecuaciones de las rectas horizontales y verticales. Las rectas horizontales tienen ecuaciones de la forma y igual a b, donde b es un número. Y igual a 2, y igual a menos un medio, y igual a 0 son ecuaciones de rectas horizontales. Si observamos la siguiente gráfica, vamos a ver que en ella aparecen tres rectas, una recta horizontal que corta al eje Y en menos 2 y cuya ecuación es Y igual a menos 2. Una recta horizontal de color rosado, ¿sí?, que corta al eje Y en menos 1 y cuya ecuación es Y igual a menos 1. Y una recta de color verde, también horizontal, que corta al eje Y en 1, cuya ecuación es Y igual a 1. Podemos ver que todas estas rectas son horizontales y todas tienen ecuación Y igual a un número como acabamos de decir. El eje de las X también es horizontal, por lo tanto, nos hacemos una pregunta: ¿cuál es la ecuación del eje de las X? Si nosotros trazamos la recta, la pintamos de rojo, por ejemplo, al ser una recta horizontal que corta al eje Y en 0, esa recta va a tener por ecuación Y igual 0. Es decir, que la ecuación del eje X es Y igual 0. Las rectas verticales tienen ecuaciones de la forma X igual a A, donde A es un número. X igual a 2, X igual a 0, X igual a 3/4 son ecuaciones de rectas verticales. Si observamos la gráfica, podemos ver que hay tres rectas verticales: la recta roja que corta al eje X en 3, cuya ecuación es X igual a 3, la recta marrón, que es una recta vertical que corta al eje X en 1, su ecuación es X igual a 1, y la recta lila, que corta el eje X en menos 2 y su ecuación es X igual a menos 2. Si observamos, al igual que lo hicimos anteriormente, el eje de las Y es una recta vertical. Por lo tanto, ¿cuál será la ecuación del eje de las Y? Si dibujamos la recta que coincide con el eje de las Y, es una recta vertical que corta el eje X en 0. Por lo tanto, su ecuación es X igual a 0. Cada vez que en un ejercicio nos pidan la ecuación de una recta y aparezca involucrado en ese ejercicio una recta horizontal o vertical, la resolución de ese ejercicio lo vamos a hacer gráficamente. No lo resolvemos en forma analítica. Por ejemplo, en los ítems A y B del ejercicio 10 nos piden hallar la ecuación de una recta que pasa por el punto 3,2 y es paralela al eje X. Como el eje X es una recta horizontal, entonces este ejercicio lo resolvemos en forma gráfica. Al igual que el B, donde nos piden hallar la ecuación de una recta que pasa por el punto 3,2 y es paralela al eje Y. El eje Y es una recta vertical. Entonces, vamos a resolverlo también gráficamente. ¿Cómo vamos a hacer para resolverlos? Dibujamos los ejes, el eje X, el eje Y, con su nombre, graduados, y ubicamos el punto 3,2, que es el punto que nos dan como dato. Para responder el punto A, vamos a dibujar una recta que sea paralela al eje X y que pase por ese punto. Entonces dibujamos la recta paralela al eje de las X que pasa por el punto 3,2. Por ser una recta horizontal, su ecuación tiene que ser Y igual a un número. Como esta recta horizontal corta el eje Y en 3, su ecuación es corta el eje Y en 2. Su ecuación es Y igual a 2. De esta manera, la respuesta para el ítem A va a ser Y igual a 2.
Fíjense qué fácil que se resuelve el ejercicio. Si queremos resolver el punto B, como involucra el mismo punto de coordenadas 3, 2, lo vamos a hacer en el mismo gráfico. Entonces, para hallar la ecuación de la recta que pasa por ese punto 3, 2 y que es paralela al eje de la Y, vamos a dibujar la recta paralela al eje Y que pasa por 3, 2. Y como esta recta es una recta vertical y nosotros sabemos que las rectas verticales tienen ecuación x igual a un número, como esta recta corta el eje X en 3, ¿sí?, su ecuación va a ser x igual a 3. De esta manera, la respuesta al punto B va a ser la ecuación de la recta que pasa por el punto 3, 2 y que es paralela al eje de la Y es x igual a 3. Observen algo. Estas dos rectas pasan por el punto 3, 2 y son paralelas, son horizontales y verticales. La recta horizontal, ¿sí?, tiene una ecuación y igual 2 que coincide con la coordenada Y del punto. Y la recta vertical tiene ecuación x igual 3 que coincide con la abscisa del punto. Por lo tanto, cada vez que una recta es horizontal o vertical y pasa por un punto determinado, su ecuación siempre va a coincidir con alguna de las coordenadas del punto. Si la recta es vertical, va a coincidir con la abscisa del punto, digamos, x igual a la abscisa del punto por el cual pasa. Y si es una recta horizontal, ¿sí?, entonces la ecuación de la recta va a coincidir con la ordenada de ese punto. En el ítem E del ejercicio 10 también nos piden hallar la ecuación de una recta que pasa por el punto menos 3, 4 y es paralela a la recta x igual a 2. Como x igual a 2 es una recta vertical, vamos a resolver el ejercicio gráficamente, como lo habíamos dicho antes. Entonces dibujamos los ejes, marcamos el punto de coordenadas menos 3, 4, dibujamos la recta que nos dan como dato, x igual 2, colocamos su ecuación. Cada vez que dibujemos una recta debemos colocar la ecuación de la recta al lado de la gráfica. Y ahora nos queda dibujar la recta que nos piden, o sea, una recta que pase por este punto y que sea paralela a la recta x igual a 2. La dibujamos. Como es una recta vertical que corta el eje x en menos 3, la ecuación de esta recta va a ser x igual a un número, o sea, x igual a menos 3. Como habíamos dicho, como pasa por el punto menos 3, 4, y es una recta vertical, su ecuación debía coincidir con la abscisa de ese punto. La respuesta a este ejercicio sería x igual a menos 3. Esa es la ecuación de la recta buscada. En el punto F del ejercicio 10 nos piden hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto 1, 2 y es perpendicular a y igual a 3. Como y igual a 3 es una recta horizontal, nuevamente tenemos involucrado en el enunciado una recta horizontal, entonces resolvemos el ejercicio gráficamente. Dibujamos los ejes, marcamos el punto 1, 2 que nos dieron como dato, dibujamos la recta que nos dieron en el enunciado, su ecuación, y dibujamos la recta pedida. Tengo que dibujar una recta perpendicular a la recta marrón que pase por el punto 1, 2. Una vez dibujada, vemos que la recta es una recta vertical. Al ser una recta vertical, su ecuación tiene que ser x igual a un número. Como pasa por el punto 1, 2 y además corta el eje de las x en 1, su ecuación será x igual a 1. La respuesta al punto F sería x igual a 1, es la ecuación de la recta buscada. Este ejercicio no corresponde al punto 10, ¿sí?, pero hay en el ejercicio 10 un ejercicio parecido. Entonces lo vamos a resolver para que ustedes puedan resolver el punto del ejercicio 10 que es similar a este.
hallar la ecuación de una recta que pasa por los puntos 2, 3 y menos 2, 0. Si recordamos, vimos en el cuadernillo una fórmula que me permite encontrar la pendiente de una recta conociendo dos puntos de la misma. Si consideramos que el punto 2, 3 es x1 y 1 y el punto menos 2, 0 es x2 y 2, ¿sí? Acá en realidad podríamos haber considerado al revés, que el menos 2, 0 es el x1 y 1 y que el 2, 3 es x2 y 2, la pendiente no va a cambiar, me va a dar el mismo resultado. Así que ustedes eligen un punto cualquiera de los que les dieron como dato e indican sus coordenadas con x1 y 1 y el otro punto con x2 y 2. Reemplazamos en la fórmula, nos va a quedar que la pendiente es igual a I2 y 2 sería igual a 0, ¿sí? Menos I1, o sea, 3, 0 menos 3. Y en el denominador x2 menos x1, entonces x2 que sería menos 2, colocamos menos 2, y menos x1 que sería 2, ¿sí? Menos 2. Nos queda entonces menos 3 en el numerador, menos 2, menos 4 en el denominador, y menos dividido menos es más, por lo tanto la pendiente de nuestra recta va a ser 3/4. Como la ecuación de la recta es I igual mx más b, ¿sí? Esta es la ecuación con la que nosotros trabajamos. Y como yo conozco ya su pendiente porque la acabo de calcular, la voy a reemplazar. Entonces la ecuación de la recta que estoy buscando va a tener la forma I igual a 3/4 de x más b. Me falta conocer el valor de b. Una vez que yo encuentre b, voy a tener la ecuación de la recta que me están pidiendo. Entonces, para poder encontrar el valor de b, voy a usar uno de los dos puntos que me dieron como dato. Elijo uno cualquiera. Por ejemplo, en este caso tomé el punto 2, 3. Y en la ecuación que tenemos escrita acá incompleta, vamos a reemplazar la x y la y por las coordenadas de este punto. La x la reemplazamos por 2 y la y la reemplazamos por 3. De esta manera nos va a quedar 3, el valor de y, igual a 3/4, que era la pendiente, por 2, que es la abscisa, el valor de x, ¿sí? Más b. Nos queda una ecuación, una igualdad, en la cual la única incógnita es b, es decir que podemos calcular b de esta ecuación. Resolviendo nos va a quedar, si yo despejo b, este producto me da, simplificando el 2 con el 4, me queda 3 medios. Como esto es positivo, lo considero restando en el segundo miembro. Entonces me queda que 3 menos 3 medios es igual a b, de donde b es igual a 3 medios. Ya conociendo el valor de b, reemplazamos en la ecuación que teníamos incompleta y nos va a quedar que y es igual a 3/4, que era la pendiente de x, más b, que es 3 medios. Esta es la ecuación de la recta buscada. Una forma de comprobar si realmente el ejercicio está bien resuelto es verificar si la recta pasa por los puntos 2, 3 y menos 2, 0. Para eso, si yo reemplazo la x por 2, la función, el valor de y me tiene que dar 3. Y si reemplazo la x por menos 2, el valor de y me tiene que dar 0. Si no ocurre eso, quiere decir que la recta no pasa por estos puntos. Entonces, reemplacemos primero la x por 2. Entonces, si reemplazamos 3/4 por 2, el 2 se va a simplificar y me va a quedar 3 medios. 3 medios más 3 medios me queda 6 medios, o lo que es lo mismo 3. ¿Sí? Entonces, pasa por el punto 2, 3. Probemos ahora si pasa por el punto menos 2, 0. Reemplacemos la x por menos 2. Entonces, 3/4 por menos 2 me va a quedar negativo el primer término, el 2 se va a simplificar con el 4, o sea, me va a quedar menos 3 medios, más 3 medios se hace 0. Entonces,
cuando la x vale menos 2, la y vale 0. La recta pasa también por el punto menos 2, 0. Es decir, es la recta buscada. En este caso no he hecho la gráfica de la recta, pero si les piden graficar la recta, lo único que tienen que hacer es una tabla de valores, ¿sí?, donde le dan a la x 3 valores. Le pueden dar el 0, alguno positivo, alguno negativo. Con 3 valores que le den, pueden graficar la recta. 3 valores como mínimo. Pueden darle más valores, ¿sí? Hay alumnos que pueden quizás saber graficar rectas sin hacer tabla de valores, lo pueden hacer. Pero para aquellos chicos que no saben graficarlo de esa manera, la mejor forma de graficar una recta es con tabla de valores. Veamos ahora otro ejemplo donde nos piden hallar la ecuación de la recta que pasa por un punto y que es paralela a otra recta cuya ecuación me dan como dato. Observen que en estos casos que estamos resolviendo en forma analítica es porque no involucran ecuaciones de rectas horizontales ni verticales. En esos casos se resuelve en forma analítica. Como yo no puedo detectar de esta ecuación, no puedo detectar a simple vista cuál es la pendiente, sino sí lo puedo detectar o puedo reconocer la pendiente si despejo la variable y. Entonces lo primero que voy a hacer es despejar la variable. Y va a ser igual a 4 positivo, porque este menos 4 queda positivo en el otro miembro, y el 2x que es positivo queda negativo. Y es igual a 4 menos 2x. Una vez despejada la y, yo puedo reconocer que el número que acompaña a la x, en este caso el menos 2, es la pendiente de la recta. Entonces, la pendiente de la recta es menos 2. Como a mí me piden hallar la ecuación de una recta paralela a esta, tengo que recordar que dos rectas son paralelas cuando tienen la misma pendiente. Es decir, la recta que estoy buscando debe tener esta misma pendiente, pendiente menos 2, para que sea paralela a la recta dada. Pero además tiene que pasar por el punto menos 2, 4. Entonces, primero voy a escribir la ecuación con la pendiente que ya conozco, ¿sí? Por ser paralela a esta recta, tiene que tener esta misma pendiente. Entonces, la ecuación de la recta me va a quedar igual a menos 2, que era la pendiente que habíamos dicho que tenía que tener, por x más b. Nos falta conocer b. Para conocer b vamos a usar el punto que nos dieron como dato. Entonces, con este punto, menos 2, 4, vamos a reemplazar los valores de x y de y en esa ecuación que habíamos escrito incompleta. La x vale menos 2, entonces reemplazo la x por menos 2. Y la y vale 4, reemplazo la y por 4. Me queda una ecuación donde la única incógnita es b. Resolviendo esa ecuación me va a quedar 4, este producto da 4. 4 es igual a 4 más b, de donde b vale 0. Si b vale 0, entonces la ecuación de la recta que estamos buscando, ¿sí?, que es paralela a la recta dada y que pasa por el punto menos 2, 4, es igual a menos 2x. Esa es la ecuación de la recta. Si la tuviésemos que graficar, como ya dije, hacemos una tabla de valores y la graficamos. Con 3 puntos como mínimo que le demos a x, vamos a tener la ecuación de la recta. O un último ejemplo, si nos piden hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto 3, 2 y es perpendicular a la recta y igual a menos 2x más 3, entonces en este caso, como la y ya está despejada, la pendiente de esta recta es menos 2. Pero como nosotros sabemos que dos rectas son perpendiculares cuando sus pendientes son opuestas y recíprocas, la recta que yo estoy buscando, que tiene que ser perpendicular a esta, debe tener una pendiente que no sea menos 2, sino opuesta a menos 2 y recíproca a menos 2. O sea, la pendiente que estamos buscando tiene que ser un medio positivo. Opuesto significa con el signo contrario, ¿sí? Esta recta tiene pendiente menos 2
la pendiente que nosotros vamos a usar tiene que tener signo contrario, eso significa opuesto, y recíproco significa cambiar numerador por denominador. Si la pendiente era 2, ahora nos va a quedar un medio, porque debajo del 2 tenemos un 1, y si permutamos numerador y denominador nos queda un medio. Ya sabiendo cuál es la pendiente de nuestra recta perpendicular, reemplazamos en la ecuación de la recta y igual mx más b, pero en lugar de m ponemos un medio, y igual a un medio de x más b. Nos falta encontrar el valor de b, ¿sí? Para encontrar el valor de b usamos el punto que nos dan como dato, 3, 2. Reemplazamos en esa ecuación incompleta los valores de x igual a 3 e y igual a 2, entonces y vale 2, x vale 3, y nos queda una ecuación de la cual podemos despejar b. b va a ser igual a 2 menos 3 medios, o sea, un medio. Con el valor de b ya conocido, reemplazamos en la ecuación y tenemos que la ecuación de la recta buscada es la que tiene ecuación un medio de x más un medio. Podemos verificar, esta recta tiene que ser perpendicular a esta. Para que sean perpendiculares, sus pendientes tienen que ser opuestas y recíprocas. Y se cumple. Esta recta tiene pendiente menos 2 y esta recta tiene pendiente un medio, opuesta a la anterior y recíproca. Y además tiene que pasar por el punto 3, 2. Si reemplazamos la x por 3 en la ecuación, reemplazo acá por 3, me va a quedar 3 medios. 3 medios menos un medio me queda 4 medios. 4 medios es 2. Por lo tanto, la recta pasa por el punto pedido. Espero que esto les sirva para poder resolver el ejercicio 10. Nos vemos.